Ayer, 26 de junio, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, el Día de la Lucha contra las Drogas. Y en ese marco se estuvo desarrollando también, entre otros temas importantes que se trataron, un congreso importante en México. Tenemos un representante que es el licenciado en Psicología Francisco Pipino, que estuvo representando a la Argentina y dando un simposio justamente sobre este tema relacionado al día de ayer y las drogas y los trastornos también, sobre todo en los adolescentes de los que él se especializa. Francisco, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todos. Un gusto. Bueno, un placer. Francisco, a ver, contame del Congreso primero. ¿De qué se trató? Bien, como decías vos, efectivamente el Congreso se desarrolló en la Ciudad de México. Se hablaba sobre patologías duales. Patología dual es la patología que se comprende por algún trastorno o patología psiquiátrica y por el abuso de sustancias preferentemente, ¿no? Y se habló mucho en este marco respecto de lo que es la presencia de este tipo de patologías en los adolescentes, que muchas veces hemos hablado en el programa, y que se tocó de cerca la cuestión de la virtualidad, el acceso a las sustancias, cómo trabajar y cómo prevenir en épocas de pandemia. Nos hemos nutrido, entiendo, de diferentes herramientas y diferentes experiencias a lo largo del mundo. Sí, creo que cosas para destacar puntualmente, ¿no? Respecto de la prevención, sobre todo desde la parte tecnológica, ¿no? El uso de la tecnología, cómo prevenir usando la tecnología a favor, ¿no? de quienes trabajamos en esto. Sí. Y por otro lado, un punto muy importante para que empecemos a pensar de aquí hacia el futuro, en los próximos por lo menos 3 o 4 años, es la aparición crecientemente de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que en algún momento lo hemos hablado en el programa, pero digo, es muy importante que este tipo de patologías, para que la gente en casa sepa y tenga en cuenta, bulimia, anorexia, sí, obesidad, las tres juntas, digamos, de alguna manera la historicidad y el cambio en la alimentación que estamos teniendo es algo que nos viene preocupando, que estamos trabajando en esto. Hay que prestar más atención, decís, o sea, ¿se han acentuado? ¿Vos decís que la pandemia ayudó a esta acentuación o no tiene nada que ver? ¿Por qué hay que preocuparse más ahora? ¿Qué está pasando? Primero porque se le está dando más importancia como patología en sí. Y segundo porque si bien, por ejemplo, en la Ciudad de México la población mayormente el problema que tienen es la obesidad, nosotros aparecemos con una prevalencia, digamos, con un nivel de aparición de estas enfermedades, de estas patologías. ¿Más? Estamos a nivel, estamos cuartos en lo que es América, ¿sí? En América en su totalidad. Entonces hay que prestarle atención. Imagínate, para que tengas en cuenta, de la totalidad de la población mundial, que son 6 billones aproximadamente de la población que tenemos, 70 millones de personas padecen alguna patología de la conducta alimentaria. Claro, y es tan silenciosa, otra de las tantas enfermedades silenciosas que son las más peligrosas, hasta difícil de detectar, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, en la que el cuerpo varía tanto y se confunde quizás también por el proceso de crecimiento. Totalmente, y bueno, y justamente por eso, ¿no? Dadas las características de los adolescentes que empiezan a presentar sus primeros cambios alrededor de los 10, 11 años, que empieza a bajar cada vez más el nivel de la edad de prevalencia y aparición, se empieza a solapar y a quedar un poco escondida con respecto al consumo. Por eso es que nuestra preocupación estaba basada en eso, ¿no? En realidad lo que voy a hablar en ese momento en el Congreso es los trastornos de la conducta alimentaria, el consumo problemático de sustancias o no de sustancias, y los determinantes sociales, que en algún momento nosotros hemos estado hablando respecto de las redes sociales, la imagen que nos devuelve el otro, la ley de talles que tenemos en Argentina, que es, por lo menos en América, estamos siendo el único país que tiene una ley sancionada en el 2021 y que aún no se lleva a cabo. La ley de sellos en relación a los alimentos, que tampoco se está hablando, pero no es algo concreto, que en México sí, por ejemplo, todos los alimentos tienen el sello de que si tienen exceso de calorías, de azúcares. Nosotros todavía en eso no tenemos algo concretamente desarrollado. ¿Y a qué conclusión llegaste estando allá, estando también con otros países, con otras realidades, comparados con los temas que vos trataste en el simposio? ¿Qué conclusión llegaste con respecto a nuestro país? Me imagino que te habrás nutrido también de otras experiencias. Contanos eso, ¿cómo lo viviste?
Con respecto a lo que uno fue presentando en cuanto a estadísticas, a evaluación, a los estudios que uno viene haciendo, la verdad que son números bastante parecidos, lo que sí los enfoques son tal vez distintos. La sensación que tengo es que uno va corriendo, como lo hemos hablado, va corriendo siempre detrás de lo que va pasando y vamos muchas veces hablando con el diario del lunes, una noticia ya pasada, y no nos alcanza para generar las estrategias de prevención. Creo que fundamentalmente la conclusión más importante a la que llego es que hay que trabajar muchísimo desde la casa, con los responsables de crianza, animarse a hablar y sobre todo la familia, muchas veces cuando vienen y nos preguntan qué podemos hacer, empezar a trabajar aunque sea con mamá, con papá, con el responsable de crianza y después uno puede llegar al adolescente, sobre todo que muchas veces es el más resistente, o al niño en el caso, o en el adulto, quien fuera, pero empezar a trabajar desde casa, con información cierta, con información que podamos brindar desde una fuente confiable, y que ese es el primer punto de partida, ¿no? Es la prevención por excelencia. Después sigue, sí, por supuesto, trabajar con las instituciones educativas, que es el segundo paso, o con las instituciones que reúnan a niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Por ejemplo, los clubes. Que hay experiencias que he escuchado en México que se trabaja absolutamente muy bien y que acá se ha empezado a trabajar, pero que no estamos al mismo nivel y creo que hay muchísimo camino por recorrer. O sea que la primera sugerencia, la más importante, es animarnos a hablar de los temas que nos preocupan como responsables de crianza y a los niños o a los adolescentes, animarse a preguntar, si no es a mamá, papá, a algún responsable, a alguien que creamos que nos puede ayudar. Pedir ayuda. ¿Sí? Claro, en base a la consigna también que lanza la ONU y las instituciones que trabajamos en esto, que es el cuidado, escuchar primero, ¿sí? Y el romper con el estigma de quien padece alguna patología, por decir alguna enfermedad, es como si fuese algo, bueno, lo expulso, no, al contrario, poder escuchar. Y así vamos a poder seguramente ayudar a quien nos pida. Pero sobre todo, Francisco, siempre estar atento a los que estamos alrededor, ¿no? O bueno, la gente que está alrededor de esta persona, digo, porque la persona en sí, estoy pensando en un adolescente con trastornos alimentarios, no es consciente. ¿O sí? A ver, depende del momento, porque muchas veces, ¿cómo se desarrolla esto? La persona que tiene algún trastorno de la conducta alimentaria, que lo padece, porque lo sufre, porque es una enfermedad, para explicarlo, no es un capricho, ¿no? Rompiendo algunos mitos, muchas veces viene de alguna situación previa de bullying. Entonces, ¿dónde nosotros tenemos que prestar atención? Tenemos que prestar atención a partir del cuarto grado de la persona que está institucionalizada, o desde los 6, 7 si el chico no está, por ejemplo, en alguna institución educativa. Pero debemos prestarle atención a eso. ¿Por qué? Porque empiezan con hablar del cuerpo, porque así empieza ese maltrato, ¿no? O ese destrato, si se quiere, y muchas veces es sostenido en estos famosos grupos de WhatsApp, que es para ver si la tarea, si me la mandaron, si la hicieron o no. Después se sostiene por los mismos, muchas veces por los papás, se rompe, se vuelve a construir. Entonces es un trabajo que nos implica a todos, estamos todos implicados en esto, desde los medios de comunicación, para informar y transmitir información que sea válida, y el cómo hacer, ¿no? Cómo poder ayudar a alguien que necesita ayuda, aunque sea esta información que es súper válida, pero creo que el punto al principio empieza así más silenciosamente, desde otra forma, y después cuando pasa el tiempo ya es un poco más con un objetivo, digamos, y se transforma obviamente que en una patología. Digo, no es consciente de que me estoy enfermando, es como la persona que consume, digo, no es que me voy a consumir para hacer tal cosa o para sentirme así, ¿no? Es lo mismo, para llevar a otro punto, es lo mismo que la persona que es diabética, digamos, o que tiene ha tenido o tendencia a tener un infarto. No es que hace cosas para tener un infarto conscientemente. Entonces, creo que lo tenemos que trabajar de esa manera. No es normalizar. Con respecto al abuso de sustancias, justo que decíamos que ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas, ¿qué se habló en el Congreso? Que también me imagino, porque es un tema que debe preocupar al mundo entero, pero digo entre los países que estuvieron presentes y sobre todo pensando en los adolescentes. Principalmente se habló mucho de las estrategias de prevención, que se habló mucho de las dos cosas, de los tratamientos y las estrategias de prevención, pero específicamente en estrategias de prevención seguimos trabajando lo mismo, en trabajar con la persona
ir a buscar a la persona, trabajar con los adolescentes, con el colegio, pero armar un sistema que sea integrado. Lamentablemente muchas veces los que trabajamos en esto con adolescentes sentimos lo mismo, ¿no? Es como que es una competencia, al menos acá en nuestra zona o en Argentina muchas veces es como una competencia, a ver quién tiene un trabajo mejorado. Y las experiencias que mejor funcionan es cuando hay un trabajo lineal, integrado totalmente, la famosa red articulada de trabajo, que a veces sucede y a veces no acá. En las experiencias, como te contaba, las experiencias de Estados Unidos, de México, de España, de Francia, de Italia, son experiencias en las cuales en todo han desarrollado un trabajo primero con la familia, con los centros educativos, con las universidades, con todos esos ámbitos de formación, con los clubes, para que la persona pueda acceder de alguna manera a un tratamiento posible. Bien. Si no es como que buscamos, voy a hablar brutalmente, pero sino como que se busca un público cautivo. Tratamos de ver a ver dónde está y la familia muchas veces llega desesperada. Hace poquito, antes de que me fuera al Congreso, por primera vez después de mucho tiempo nos pudimos reunir muchas instituciones que trabajamos en esto y se hizo un comunicado con respecto a esto, ¿no? Instituciones para dar a conocer a la gente que hay un montón de opciones aquí para que podamos brindar ayuda y a la gente, ¿no? Eso es lo más importante, creo. Qué importante, sentarse a hablar sobre estos temas que no son nuevos, que son al contrario viejísimos, pero sin embargo, cómo están tan latentes, ¿no? Y como vos decías, hay que estar ahí, cerquita, atentos a los síntomas, a los signos, a las conductas y hablarlo, como en estos casos, como vos estuviste ahí presente en el Congreso, de cuánto se aprende también de otras experiencias. Francisco, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Un abrazo. Abrazo.